5, 10, 20, 30 casos iguales en una misma sesión, sea de colegiado o de corte, pleno o salas, eso, la tesis que pueda salir de ahí no forma jurisprudencia. Es una tesis que no obliga. 50 por 1. No obliga. Y la otra cuestión es para evitar confluencia de jurisprudencia. Esa norma específicamente dice: el caso que resolviste conforme a la ley anterior no puede formar parte como precedente de la nueva jurisprudencia, de la 10ª época. No sé si me explico. Tienen que ser o todos los 5 de la 10ª época o los 5 de la anterior. De hecho, de la ley de amparo vieja todavía puede integrarse jurisprudencia porque hay asuntos que se están resolviendo conforme a la ley anterior. Todavía puede integrarse, pero no puedes hacer esa combinación de uno fallado conforme a la ley anterior más otros 4 con la nueva o 3 con la nueva. 2 y 3. Eso es lo que dice la norma. Maestro, me resulta un poco pues contrastante que nuestro sistema jurídico para integrar jurisprudencia tiene que ser, en el caso concreto reiterativo, 5 asuntos, pero tratándose de una resolución de la Corte Interamericana, con un solo asunto nos basta para que sea vinculante, a pesar de que pues, en el tribunal con la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues está integrada por seres humanos, ¿no? Claro. Que a lo mejor en ese caso se les fueron las cabras, digo, así no me checa, pues, y dictan una resolución que es vinculante para México y que entonces la Corte dice: ah, sí, esta sí es válida, ¿no? Porque viene de ahí, una sola, ¿no? Y me quedé pensando, pues, ¿qué se podría hacer para empatar o para que tuviéramos más seguridad jurídica, aunque fuera una resolución de cualquier tribunal internacional? El problema ahí es que las opiniones están muy divididas. Hay quienes creen que este sistema, el sistema de nosotros, de integrar jurisprudencia es una barbaridad. ¿Por qué? Porque ¿por qué necesitas 5? ¿Por qué no 3, no 10, no 40? ¿O por qué no una? Bueno, los estudiosos dicen que nuestro sistema de jurisprudencia se creó a capricho de un ilustre ministro llamado Vallarta, que fue él el que dijo: se va a integrar con 5, punto. No había una razón detrás de eso. La razón, dicen algunos, era para hacer un distingo en el sistema del precedente anglosajón, que es el que sigue Estados Unidos, que prácticamente es el que siguen la mayoría de los países del mundo, ya sean del civil law o del common law. Todos siguen el sistema del precedente. El sistema del precedente, su obligatoriedad está en la autoridad moral y argumentativa de quien emite el precedente. Un precedente emitido por un órgano de mayor jerarquía, pues tiene un peso mayor para el inferior. Y el respeto al precedente es tal que solo en casos muy específicos que tienen que razonarse vastamente se puede uno apartar de un precedente ya para generar otro diverso. En México pues no es así. En México necesitamos, imagínense, si tuviéramos el sistema del precedente, ¿cómo vamos a obligar a un juez a aplicar un criterio de un órgano superior? Cuando vemos en la actualidad jueces que, aún existiendo jurisprudencia del más alto tribunal, se la pasan por el arco del triunfo, teniendo una disposición, estando amenazados con una responsabilidad administrativa en caso de violar una jurisprudencia.
aún así se avientan el tiro. Imagínense si implantamos el sistema del precedente que se basa en la autoridad moral del órgano para aplicarla. Pues aquí cada quien hace lo que se le plazca. A lo mejor Vallarta tuvo esa visión y desde aquel entonces dijo, no, aquí con nosotros esto no va a funcionar. Necesitamos una disposición que obligue en determinados casos a asumir un criterio ya definido por un órgano superior. Pero en realidad el precedente, el sistema del precedente es mundial. Basta con que ya lo haya dicho el Tribunal Constitucional en una ocasión, porque es la pauta de su interpretación. El problema aquí es que en un precedente, en un caso resuelto, dicen, esto es A. En un caso similar, que sería el segundo precedente, dicen, no, se me hace que es B. Tenemos 5 oportunidades. Y podemos generar 5 tesis con interpretaciones totalmente distintas de un mismo caso o de casos muy similares. Ese es el riesgo de nuestro sistema. Y el otro asunto que siempre se ha discutido y que a lo mejor no encontramos o no hemos encontrado la ruta para salvar esa cuestión: el cúmulo de injusticias que genera la jurisprudencia mexicana por su sistema. ¿Qué pasa cuando tenemos 2 jurisprudencias obligatorias, valga la redundancia en el sentido más amplio? Si tenemos 2 jurisprudencias que están obligando a un juez, pero que tienen sentidos opuestos, una me beneficia y la otra me perjudica, ¿cuál es la que debe aplicarse? El juez y luego ya se denunciará la... Sí, pero mientras tanto ya caminé en mi caso, y luego resulta que la corte dice, no, la buena era la que no le aplicaste a mi compadre. Esa situación es la más grave que tiene nuestro sistema, y así hay infinidad de injusticias que dicen, oye, pues me hubiera esperado, no sé. Pero es que las partes van a citar la jurisprudencia que les convenga, entonces Claro. Pero sí, las partes van a citar la que convenga a una y a otra, ¿no? Pero el problema es que eso se genera por nuestro sistema. En alguna ocasión comentaba en un foro, ¿por qué no hacemos un alto y cuando nos enfrentemos a esto, caray, si un juicio me dura 3 años en resolverse, a veces 4, si no va bien, o un amparo me dura 8 meses, 1 año, pues que se tarde otros 3 en lo que la corte decide cuál es el criterio que debe aplicarse, que se suspende el juicio. Digo, pudiera ser una vía de salida ante una situación como esta. Maestro, ¿podemos pensar entonces que nuestros juzgadores todavía no graban en su formación profesional estos principios de pro persone, convencionalidad ex oficio? ¿Todavía dudan entonces porque ante 2 situaciones, pues yo le aplico la que más le beneficie, Claro, a la persona? sí, el problema es que es muy complicado cambiar ese chip, ese cassette, es complicado. Un órgano, desafortunadamente, hay órganos jurisdiccionales que por no fallar, por no caer en, hijo, a lo mejor lo estoy haciendo mal, o me voy a ver muy de avanzada y voy a ser criticado, o cualquier otra cuestión así, mejor te fallo en contra. Y ya pues que te resuelve el de arriba, a ver si lo convences. Pierdo la chamba, miles de cosas. Se está generando un poco ese cambio. Claro, hay otros que se van al extremo, ¿verdad?, que andan generando maravillas. Hay un tribunal en el estado de Nuevo León, el primero en materia administrativa. Eso sí es de los aventados. En ese tribunal uno nunca sabe cuál es el destino de su juicio. Ahí es el tribunal de mayor inseguridad jurídica en la nación, en la república, así de feo. Uno somete a la jurisdicción el caso y en verdad uno no sabe
¿cómo va a reaccionar el órgano? Por ejemplo, en unos juicios del impuesto sobre nóminas, donde ya tenemos 3 tribunales, pues metimos unos nos tocaron en el 1, 2 y el 3. El 2 y el 3 nos dijeron, no, están tan mal, el impuesto es constitucional. Pero ese tribunal que les digo, ese consideró que no, que sí era inconstitucional. Lo curioso de ese tribunal es que fue el primero en decir, aplicar la convencionalidad para hacer a un lado una jurisprudencia del Pleno de la Corte, tratándose del tema de los policías despedidos. No sé si aquí también hubo ese fenómeno social de que con base en la reforma del 123 constitucional, apartado B, las instituciones de gobierno pues, corrían y querían refrescar ahí los elementos de seguridad, los corrían y pues adiós que te vaya bien, sin nada, eran despedidos. Este tribunal, con base en unos criterios de la OIT y la Convención Americana, dijo, pues le estamos violando, digo, a cualquier persona es obvio que te están violando tus derechos y te dicen, no aprobaste unas pruebas de confianza que son inconstitucionales, por cierto, y te me vas sin nada. Entonces, este tribunal dijo, bueno, es cierto que la segunda sala, perdón, primero la segunda y luego el pleno, señaló que la norma constitucional estaba perfecta, que no violaba derechos ni nada, que sí era viable despedir a esos trabajadores porque así lo permite la Constitución. El tribunal dijo, no, pues aunque lo haya dicho la Corte, haya interpretado la Convención Americana y la OIT dicen que tienen derechos y págale salarios caídos y reinstalan. Hasta allá se fue ese tribunal. En 3 casos. Porque en el 4, la Corte se enteró y dijo, a ver, no andes con cosas, ven para acá. Le abrió un procedimiento de responsabilidad administrativa por apartarse de una jurisprudencia y atrajo un caso. Y ahí en la ejecutoria le señaló que el ejercicio del control de convencionalidad que nació con Radilla Pacheco y el expediente válido 92, 2010, etcétera, etcétera, no era un... ¿Perdón? Sí, no era un pretexto para desaplicar la jurisprudencia del más alto tribunal. La jurisprudencia del más alto tribunal, en pocas palabras, le dijo, está más allá de Dios, compadre. Así es que aquí ni la convención ni los tratados, no. Aquí nosotros somos los chipocludos y se acabó. Y sí, le llamaron la atención. El control de convencionalidad no puede ser pretexto para dejar de aplicar una jurisprudencia del más alto tribunal, porque de acuerdo a la ley de amparo es obligatoria para eso. Ahí en ese momento, incluso conversé con el magistrado al que le llamaron la atención, dice, pues es que así los derechos humanos son una broma, pues seguimos igual, no ha cambiado nada en este país. Si me van a limitar a verificar, porque esas tesis eran anteriores precisamente a la Radilla Pacheco, al control de convencional, entonces era muy razonable que pudieran estar en conflicto con los nuevos criterios de derechos humanos, lo cual era cierto. Pero dijo, no, imagínate, me crece el desorden, alborotas al gallinero, compadre, pues todos van a empezar a ejercer su jurisdicción como debería ser. Sí, respecto a ese punto, aquí en León estamos peor, ¿eh? Aquí no estamos peor, aquí a los policías los corren haga de cuenta que les dan los exámenes, porque reprobaron los exámenes de confianza, los suspenden,
y luego les inician un procedimiento de separación de cargo. Pero la única prueba que tiene la autoridad es un documento que dice no aprobado. Sí, exactamente. Porque no te los enseña. Es correcto. Nosotros llevamos a muchos de esos policías a los amparos en una labor social, porque quiero decir, ¿no? ¿De dónde te van a pagar? Y la intención era precisamente traer esos exámenes de confianza y demostrar su constitucionalidad. No, preferían reinstalarlos a enseñarte las pruebas que les aplicaron, porque son pruebas que tienen muchos verdades. Claro, y aparte de eso, yo llevo asuntos de ese tipo, y a mí lo que se me hace curioso, una de las cosas que yo peleo es de que se le viola el principio de presunción de inocencia, y está plasmado en la legislación que los rige, pero lo ignoran, o sea, lo hacen a un lado, eso como que se desmarcan de ese punto. Claro. Pero bueno, yo también quería comentar respecto a lo que estaba comentando usted de las jurisprudencias, que a veces el juez, ¿cuál va a retomar? No va a saber realmente con tanta jurisprudencia, a veces no sabe realmente cuál es la que va a aplicar para tomarlo en consideración en el asunto. Me acaba de suceder hace poquito que me resolvieron un amparo. Una de las cuestiones que yo peleaba ahí en ese amparo directo. El problema es, se me hace que tu problema es ¿a qué órganos de amparo vas? Y si aquí todos están perfectos, ¿no? Lo que sucede es que aquí todos fallan conforme a la convención, a los nuevos criterios. Es que hay mucho criterio jurisprudencial en el sentido de que, por ejemplo, al reo se le tiene que poner debe de recibir una adecuada defensa, ¿verdad? Y además el abogado de oficio que se compromete a llevar esa defensa debe de asumir el cargo, ¿verdad? En este caso sucedió de que el abogado de oficio pues sí retoma, protesta el cargo, cumplirlo fielmente, llevarlo a cabo, desempeñar una adecuada defensa. Pero resulta que durante el procedimiento, durante la declaración preparatoria, la instrucción, las conclusiones de defensa, exactamente, hubo como 4 abogados que intervinieron 4 abogados. Entonces el criterio del colegiado de la defensa del procesado, del reo, 4 abogados defensores diferentes. Exactamente, intervinieron 4. No, pues el reo debe haber sido, no sé, el hijo del Santa 40. Y eso fue una de las... No, pues para tener 4 en la defensa, oye. Sí, pero en diferentes momentos, ¿no? Abogados de oficio. Abogados de oficio. Abogados de oficio. Abogados de oficio. 4 abogados de oficio. Cualquier hijo de vecino ahí. Sí, intervinieron 4. Y una de las cuestiones del amparo directo era lo que se expuso como agravio, ¿no? De que no era posible de que intervinieran 4 abogados porque se trata de que le den una defensa adecuada. Y al intervenir 4 abogados, no llevan la hilación del asunto desde un principio. Además de que eso se notaba al momento de que intervenían. Uno actuaba de una manera, otro, por ejemplo, se decía, ¿por qué el abogado no solicitó una inspección, por ejemplo, X? Además de que trataba un homicidio calificado con ventaja. Pero el criterio del colegiado fue de que la defensa del oficio es indivisible y que puede intervenir los abogados que sean necesarios. O sea, que no sí, de que pueden intervenir. Que no es necesario que el abogado que asumió el cargo desahogue la defensa hasta el final, sino que puede él en ese momento asumir el cargo, intervenir otro abogado de oficio y luego, si es necesario que intervenga otro abogado de oficio, lo tiene que hacer. Lo que pasa es que tienes que disculpar a veces a los muchachos magistrados, colegiados, por su inexperiencia en el mundo de lo real. Yo como abogado yo me crié prácticamente en la Defensoría de Oficio Federal, ahí en los juzgados del Distrito de Guanajuato. Lo que dices es cierto. Lo primero que se nos pedía como institución, como defensoría, llegaba un procesado, su declaración preparatoria, iba a ser asistido por nosotros. Estoy hablando que yo era esquillete, era un defensor de oficio que era, por cierto, muy borracho, pero duró como 20 años, lo cual era real. Sí, lo cual afortunadamente ya salió de la institución. No, eso es lo menos.
El problema es que sí, las diligencias, bueno, eso a mí me dio la posibilidad de aprender mucho porque tenía que salir al frente. Y lo primero que se nos pedía para nuestro expediente administrativo era llenar unas formitas donde decía nombre procesado, sus generales. Y había un apartado muy curioso, que ese es el que debía hacer el defensor de oficio en turno, que nunca hacía. Eso también me lo aventaba yo como escribiente. La famosa estrategia de defensa. Tenías que formar en tu expediente cada caso cuál era la estrategia de defensa que ibas a seguir, que prácticamente se componía de las pruebas a ofrecer, de algún alegatito de atipicidad, inculpabilidad, etcétera, etcétera. Tenías que poner. O bien cuando el sujeto venía confeso, tenías que decir, bueno, viene confeso, por ejemplo en las portaciones sin licencia. Pues si lo agarraron, sí, confeso, viene confeso, ¿qué hay que hacer aquí? Ofrece testimoniales de buena conducta para la condena condicional, sustitución y va. En 2 meses lo condenan y listo. Lo que dices es cierto por lo siguiente: cuando asignaban un nuevo defensor a esa plaza, él tenía que revisar la estrategia y podía modificar. Entonces, a lo mejor puede ser, no sé, el caso que planteas, si la estrategia era ofrecer unos careos constitucionales, más un reconocimiento, más una prueba balística, y luego todavía no se desahogan esas pruebas, pero llega un nuevo defensor, dice, ay, compadre, está muy güey, ¿cómo ofrece la de balística? Ahí nos van a atorar, por decirte algo. Entonces me desisto de esa prueba y la cambio por una, no sé, por otras testimoniales, por decirte algo. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa adecuada defensa deja mucho que decir. Efectivamente, la Defensoría es una institución indivisible, pero cada defensor es responsable administrativa y penalmente incluso de los asuntos que representa. ¿Sí me explico? Si él se equivoca en una estrategia de defensa mal hecha, él como persona, como profesional, es responsable. Y las estrategias de defensa pueden variar de abogado defensor a abogado defensor. Y más cuando se quedan en el límite. El problema de la defensa adecuada es que en nuestro país la Corte ha dicho y se ha resuelto de manera muy infantil, excepto en el caso de Florence Cassés y otros casos muy especiales que hay en México. Pero en términos generales, la defensa adecuada es aquella que lleva un profesional del derecho. Mientras sea abogado, es adecuada la defensa. Es decir, no han enfrentado el derecho humano como tal. ¿Qué significa una defensa adecuada? Una defensa adecuada no necesariamente se da teniendo un abogado o un licenciado en derecho titular. Hay que verificar qué hizo en el proceso, lo defendió adecuadamente, y ahí nos metemos en una problemática complicada, porque recuerden, en el derecho penal el asunto es de pruebas, básicamente lo que el otro me pruebe o lo que yo pueda probar. Entonces imaginen que no tenemos en México un estándar mínimo de lo que significa la defensa adecuada. ¿Cuál es ese estándar mínimo? ¿Qué quiero decir con esto? Si hubiera algunas reglas que dijeran lo siguiente, por ejemplo, la defensa adecuada en materia penal debe entenderse en el sentido de la aportación de las pruebas idóneas que corresponden a una situación particular del procesado. Por ejemplo, si es un procesado que tiene una edad avanzada, de más de 65 años de edad, tienes que proponer las pruebas idóneas. ¿Cuál es la prueba idónea? La prueba pericial gerontológica, de estado de salud, etcétera, etcétera. No tenemos ese estándar.
¿Qué está haciendo el sistema penal acusatorio? Crear ese sistema mínimo de defensa. Cuando tú vas a los juzgados de ejecución, si el juez ve que no tienes la preparación en el sistema penal acusatorio, dice, te nombro al juez. Ese es un estándar mínimo de defensa adecuada. Ya no basta con que seas un profesional de derecho titulado, ya tienes que estar inmiscuido, preparado en el sistema acusatorio. Porque de repente hay quien, no, pues ya llegué, no, pues ya cuando dices ya llegué, no estás preparado, hay que hacer otras cosas. Eso es lo que está sucediendo. Y gracias, voy allá adelante con esa cuestión, pero es delicado, a no meterse, no basta con que sí te asigné un abogado. Ah, no, pues muchas gracias. Hubo un asunto hace poco en la Suprema Corte de Defensa Adecuada, pero ¿qué pasó ahí? Que la defensa adecuada, el amparo se concedió por violación a ese derecho humano, porque quien asistió el indiciado, al procesado, era una persona de confianza que no era abogado. Entonces dijo, no, bueno, ahí no es adecuada la defensa, se viola y vamos, salió libre. Pero eso fue un caso excepcional. Sí, dime, perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí. Maestro, buenas tardes. Se me quedó una duda respecto a los exámenes de control de confianza. Yo soy recién egresado de una carrera de investigación criminalística. Por ende, me va a corresponder hacer exámenes de control de confianza. Ahorita usted hizo mención referente a que no son constitucionales. ¿Me puede decir por qué? Porque, bueno, no se ha establecido con claridad el por qué no son, por qué no son congruentes con la Constitución, porque no nos lo ponen en el juicio. ¿Qué pasa? Que en los exámenes de control de confianza son varios, no es un solo examen. Por ejemplo, el más conocido es el polígrafo, que todos sabemos que el polígrafo es lo más subjetivo que existe. El polígrafo no me dice nada, es puro cotorreo. El registrar las variaciones de ritmos cardíacos es una broma. Puedo falsearlo, a favor o en contra. Y el otro asunto es que es una cuestión interpretativa de quién lo está aplicando. No me puedes decir, por ejemplo, lo inconstitucional es como muy abierto, muy evidente. No me puedes decir que soy un delincuente o que soy una persona de desconfianza, vamos a llamarla así, porque fallé en la contestación de un reactivo o de varios reactivos vinculados con el crimen. ¿Usted fumó marihuana ayer? No, pues que no. El salto, no. No, sí, es marihuana. Es decir, no son pruebas sólidas, no son pruebas que revelen verdaderamente la psique de una persona. Que a lo mejor, si tú me dices, es lo único que tenemos hasta el momento, bueno, entonces es que somos unos brutos. No hemos encontrado técnicas más efectivas o eficaces para verificar los perfiles de los policías, por ejemplo. En Estados Unidos vemos en muchas películas el asunto del polígrafo, pero nunca es una prueba contundente, no se han fijado en eso. El polígrafo no es nunca una prueba que dice, ya con esta está dentro. Es más, es la menor de las pruebas, porque ahí realmente la base es el interrogatorio. Ahí quienes hacen los interrogatorios están entrenados para obtener ciertas respuestas
saltando los obstáculos que pueda oponer la psique humana cuando quieren mentir. Para eso se pintan solos los agentes migratorios en Estados Unidos. No sé si les ha tocado que los lleven al cuartito y empiezan, y te dejan ahí 4 horas y vuelven a la 5ª hora. Entonces, ¿a qué venías? A ver, no, pues que a Disney World, no, pues no, que venías a ver a tu abuelita. Ahí es donde empiezan a detectar esas cosas. El problema de esas pruebas es que son eminentemente subjetivas. De ahí su inconstitucionalidad. Además que establecen un estigma a priori a la persona. Ya estamos prejuzgando a esa persona antes de que cometa cualquier acto. Oye, ni he robado, ni he matado, ya me estás diciendo que tengo inclinaciones al homicidio, por ejemplo. Una persona puede tener una mente psicópata y nunca asesinar. Puede tener un perfil psicótico y no causar un problema, y ser un funcionario. Yo sé mucho. Aquí veo unos cuantos. No, de eso sabemos muchos que vivimos como personas, entre comillas, normales y no nos cachan. ¿Sí me explico? Por esa razón. Lo que sucede es que el Estado, bueno, lo que sucedió con los policías es que el Estado tenía que justificarse de alguna forma. El problema es que el Estado es tan bruto que no se dio cuenta que el 123 decía, nomás diles que ya no quieres con él, ¿para qué inventas los rollos de confianza? Es pura broma, porque nunca te daban tu resultado. Y es más, los reto a quienes lleven esos casos a que me enseñen un resultado de sus pruebas de confianza de sus quejosos. Nunca te los da la autoridad, esas pruebas de confianza. Claro, ellos te comentan que si hubo el polígrafo, que el test de Minnesota, que quién sabe qué rollos, pero nunca te da la evaluación. Dime cómo lo evaluaste. Eso me sucedió aquí en el estado de Guanajuato, en unos exámenes de jueces, igual, para escoger los perfiles de jueces. Le digo al Consejo de la Judicatura o Consejo del Poder Judicial, como se llama aquí, oye, enséñame tus evaluaciones, quiero ver cómo los evaluaste, de dónde obtuviste el perfil. No me digas que Juanito no está apto con base en tus resultados, dime cómo procesaste esta información. El problema no es el resultado, el problema es cómo la procesas. Exactamente. Adelante. ¿Sí, mamá? Sí. Sí, buenas al maestro. Bueno, yo desafortunadamente para muchos cuestiono muchas cosas. ¿Por qué anda cuestionando tantas cosas? En materia penal concretamente me he topado que prácticamente yo coadyuvo mucho en la averiguación. Sí, y es amiga del MP. Pues no precisamente, ¿verdad? Y en ciertos casos, cuando ya está avanzado el proceso y que desafortunadamente el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada, entonces pues es que usted no se llego y me dicen, es que está archivado o está reservado. Entonces, cuando pido ver el expediente a compañía en este caso del ofendido, me dice, pues le dejo la averiguación y luego después, si usted ve algo, pues ya nos promueve y cosas así. Oiga, o sea, en pocas palabras... ¿Por qué no me tocan de esos MP? De eso. Entonces, porque yo tengo en un asunto penal de un fraude, un MP muy activo, pero muy activo con el pues era el ofendido, único. no han promovido que le puede. No, bueno, así le digo, ¿a qué ese voy? sí es efectivo. Pues aquí en León, no, desafortunadamente la mayoría, aquí la mayoría de los agentes del Ministerio Público, no sé qué hacen. Entonces, habrá muchos que trabajan, pero la mayoría no. Entonces, desgraciadamente,
lo archivan y se queda ahí el asunto, o hacen Dormido. una mala defensa, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que me pregunto, aquí no han visto, no han volteado para ese lado para hacer un proyecto o algo y destituir o hacer algo en contra de estos agentes del Ministerio Público. Como usted lo menciona, nombran a uno de oficio, no sirves como Ministerio Público, ¿por qué esperar a que tengan que acudir ante otras instancias y quejarse o algo? Yo digo, ese es el pan de cada día. Su servidora recibe diariamente un cierto número de personas que van para asesoría y ya llegan con un pedazo, un trozo de papel con nombre de 4 asesores jurídicos gratuitos, sí, y una de ellas es su servidora. Entonces ya dice, esto no me corresponde, ve al donde más cerca te toca. Entonces en unas ocasiones me toca a mí y les digo, bueno, es que eso tienes que canalizarlo directamente al MP. No, pues me mandaron de allá directamente. Entonces ya se deslindan de su responsabilidad y una vez que ven un asunto lo archivan. Prácticamente cuando hay elementos y lo leo, le digo, oye, ¿sí por qué lo tienes detenido? ¿Por qué lo tienes archivado? Si hay elementos, promuévame, hágame un escrito y luego después vemos. Motíveme. Exactamente, entonces yo digo, bueno, y si ha habido ocasiones que si le digo, unos tips. le digo yo al MP, a ver, entonces, o yo hago tu trabajo o es coadyuvar. Le dije, una cosa es coadyuvar y otra cosa es hacer tu trabajo. Entonces, sí siento que han descuidado toda esa parte porque hay muchas quejas, que cuando luego la averiguación, pues prácticamente la consignan, pues no está bien fundamentada, está pobre, ¿sí?, en derecho, y luego llega con el juez y el juez dice, bueno, no hay elementos, no la radico, y se van contra el juez, bueno, entonces yo digo, y bueno, y todo, y esto no es de ahorita, es de siempre. ¿Y qué pasa ahí con el Ministerio Público? No han hecho nada, no hay algo al respecto con esto. Pues hay muchas cosas, hay muchos controles, ¿verdad? Están los controles de confianza, que también se les aplican a los MSP. Hay todo un sistema de responsabilidades administrativas para los ministerios públicos, las visitadurías en la Procuraduría para verificar si las determinaciones de archivo o reserva son congruentes, etcétera, etcétera. Tenemos todos los recursos ahí. Y más ahorita que desafortunadamente hay un descontrol. Llega usted a la agencia número tal y ya no es agencia, ya es mesas. Váyase a la mesa tal y va a la mesa y dice, vende como en una semana, en 15 días o en un mes. Va y no vende después porque ¿qué crees? Que no conozco este asunto. Sí, empiezan a retomar. Se me hace muy Entonces yo siento que tenemos que ver. Diversa. Bueno, a lo mejor mis compañeros también les ha ido muy bien, pero a mí no. No, pero yo no dije que a mí me ha ido muy bien. Al contrario, yo quisiera uno de esos MPs pasivos, que no fueran acompañados con su ofendido y que ¿cómo promueven? No, ese es el más activo. Sí. Bueno. Y está bien motivado. Bien motivado. Le están metiendo un dineral al asunto. Sí. No, me hace extraño. Mira, no se me hace Gracias. extraño. Los recursos ahí están, los sistemas ahí están. Pero es lo que siempre pasa en nuestro país. No lo aplicamos, no lo hacemos. A lo mejor el cúmulo de trabajo, decían, por ejemplo, una experiencia muy triste que tuvimos allá en Nuevo León. Teníamos 3 juzgados de distrito en materia administrativa y luego al consejo se le ocurre la brillante idea de quitarnos uno y volverlo civil y del trabajo. Entonces hay 5 juzgados civiles y del trabajo y 2 en materia administrativa. Hace una semana se presentó una demanda de amparo y nos dieron fecha para la audiencia constitucional para el 27 de septiembre. ¿Y los 30 días? No, son 27 de septiembre. La presentamos la semana pasada. O sea, es increíble.
Eso no nada más sucede en los MPs, sucede en todos los puntos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso? Que no hay políticas públicas judiciales ni de procuraduría de justicia. Ahí están los sistemas de responsabilidad, las visitadurías, está todo listo para ser utilizado, pero pues no lo utilizamos. Hay jueces que en vez de castigarlos premian, por ejemplo. Digo, hay cosas que uno no entiende. Nos vamos a ir muy rápido porque ya se nos fue el tiempo por aquí. El tema de la jurisprudencia, como ya lo habíamos visto, que la jurisprudencia internacional en sentido estricto, lo de la Corte Interamericana. Este es el análisis que hizo la Suprema Corte. La jurisprudencia de la Corte Interamericana dice, constituye una extensión de la Convención. Esta idea puede clarificarse si se parte de la diferencia que puede trazarse desde el punto de vista conceptual entre disposición y ley. Lo que veíamos al inicio. La disposición es el texto, mientras que las normas, bueno, las reglas que extraemos precisamente del texto convencional. Voy a ir rápido porque quiero que veamos una cosa. Lo que ya habíamos comentado, ¿se acuerdan? Por aquí estaba viendo en mi memoria que aquí vimos la plática eso de las fuentes del derecho internacional. Esto de las fuentes del derecho internacional, eso ya lo vimos, es esto, que también se llama jurisprudencia internacional. Por eso me lo voy a brincar para pasarme a esta opinión consultiva, eso ya lo vimos, el corpus juris también. Aquí, la contradicción 293-2011. El carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida. Dos criterios en pugna, uno que sí, otro que no. Estas son las tesis que nacen de la ejecutoria. Derechos humanos constituyen el parámetro del control de regularidad constitucional. Lo importante es lo de rojo. Se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, aquí lo importante es esto. Si la Corte asume que con independencia de su fuente, es decir, yo puedo traer a colación una sentencia extranjera, es decir, de un tribunal constitucional, por ejemplo, Tribunal Constitucional de Sudáfrica, por ejemplo, o de Colombia o de Brasil, que haya analizado una norma de derecho humano y que me convenza, puedo plantearlo en el asunto. No se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que cuando la Constitución haga una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar lo que indica la norma constitucional. Esto es una barbaridad. Digo, es una agresión para el razonamiento humano, es una ofensa para los lectores. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué la Suprema Corte no dice las cosas como son y que se enfrente a la crítica de la comunidad académica, de los operadores jurídicos, de los abogados postulantes, que se enfrente a eso, pero que se enfrente de frente. ¿Por qué? En pocas palabras, todos sabemos que en este caso la Corte mexicana decidió que los tratados internacionales, incluso la Convención, la jurisprudencia internacional, si está en contra de la Constitución, ¿qué es lo que vale? La Constitución. En pocas palabras dijo, la Constitución está arriba de todo, punto, se acabó. Hasta de Dios mismo, exactamente, pero no con un texto que puede rayar en lo infantil. Exactamente, si la Constitución mexicana dice o dijera que las mujeres no pueden votar y la Convención Americana lo permitiera, en México no se puede, por la Constitución está arriba. Bastaba con que se dijera así. Exactamente. Eso es de carácter restrictivo y uno se va con la finta. Eventualmente presenté por ahí un examen
para juez de distrito, donde en una de las preguntas del examen decía: la Constitución mexicana prohíbe a los extranjeros votar. Sin embargo, un tratado internacional de que México es parte permite a los extranjeros votar. De acuerdo a los parámetros internacionales, elija la respuesta correcta. Opción A, la Constitución. Si la Constitución tiene una restricción, no se puede. Como los tratados internacionales desarrollan o van más allá del principio de progresividad y lo permiten, entonces aplico esa por encima de la Constitución. Pues en ese momento, cuando estábamos estudiando todas estas cuestiones, pues nos fuimos con que sí se puede, aunque sabemos que la Constitución, nuestra Constitución lo prohíbe. Y todos nos la sacamos mal, precisamente por esto, porque ya venía desde acá. Ese es el problema. Ni siquiera están al mismo nivel. Aquí, frente a una restricción, ¿qué pasa con la Constitución española del 78, la Constitución democrática? Dice, los tratados internacionales están a la par de la Constitución, y cuando ellos den más, estarán arriba de la Constitución española. Así de sencillo, sin problema. Lo mismo dice Alemania, lo mismo dice Francia, lo mismo dice Colombia, Argentina, Chile, va. Luego dice, en ese sentido los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos de autoridad, bla, bla, bla. Punto. La Constitución es la que rige. La otra tesis: la jurisprudencia emitida por la Corte es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, lo que comentaba el licenciado. ¿Cuándo es vinculante? Cuando dé más. Pero ¿cuál es el problema? Si hay una restricción en la Constitución, no es vinculante. Hasta que estamos entendidos. Práctica. Hubo una apertura. Reconoce ya la Corte Mexicana que son vinculantes. A través de una argumentación muy pobre, pero bueno, lo hace, digámoslo así. Con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte, que era el cambio de criterio. Porque una vez que se dio lo de Radilla, dijo, no, solo tal. ¿Y cuáles son las condiciones de aplicabilidad? Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado no haya sido parte, ¿qué va a pasar? Tiene que verificarse la existencia de la analogía, que haya hechos similares, razones similares e instituciones jurídicas similares. 2. En todos los casos debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Tratar de armonizar. Bueno, aquí entiendan armonizar de la manera que quieran, poner las dos juntas o como sea. Y de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorable para la protección de los derechos. Si hubieran ahorrado toda esta palabrería y simplemente dejar el criterio más favorable a la persona. Todos tenemos un bagaje jurídico importante y es fácil advertir en su momento qué criterio o qué posición jurídica puede ser la más favorable a una persona. Como que no necesitamos mayores elementos para determinar qué puede ser mejor para uno en un caso jurídico determinado. Y aquí vean el razonamiento. La Corte parte, en su análisis de la jurisprudencia internacional, parte de esta distinción, que honestamente yo no la encuentro. ¿Qué es lo que distingue la obligatoriedad y vinculatoriedad? ¿Qué es lo que lo distingue? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Es que
como que se requiere un diccionario para los señores. Pues yo no sé por qué, ahí digo, es lo mismo, una cosa implica la otra. Y luego dicen, la jurisprudencia nacional es obligatoria cuando cumple con los requisitos de ley. Ahí empieza a hacer su distinción extrasistémica. Segundo, el precedente, haciendo alusión a la jurisprudencia internacional. El precedente es vinculante, no obligatorio, sin necesidad de procedimiento formal. O sea, la única distinción que hacen es que en nuestro país pues hay un requisito para que la jurisprudencia sea obligatoria, que sean 5, bla, 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 lo que ya vimos. Y dos, que en la Corte Interamericana no hay ese sistema, es el sistema de precedente. Pero caray, no se dieron cuenta de que simplemente se trata de sistemas diferentes. Uno es el sistema del precedente, que es el que se lleva en todos los países, incluyendo la Corte Interamericana, y esto es nuestro sistema de crear jurisprudencia, nuestro sistema doméstico, nuestro sistema local. Pero obligatoriedad y vinculatoriedad es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si el criterio más favorable está acá, por más que la jurisprudencia en el sistema formal mexicano sea obligatoria, ¿cuál deben aplicar? La más favorable. Y ahí, ¿cuál es la obligatoria? Pues la más favorable. ¿Cuál es la vinculante? La más favorable. Pero bueno, y continúan. ¿Por qué la jurisprudencia tiene que ser aplicable a los casos en que México no ha sido parte? Porque ya lo dijimos, porque la jurisprudencia internacional es una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál es la base? La distinción entre disposición y norma, el texto del ordenamiento y su significado para el derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos atribuye a la Convención Americana un significado en todos los casos que somete a su jurisdicción, no nada más en los que México es parte. Vean el absurdo en que estábamos hace un año, en que solo los que México sea parte. Dicen, no, la Corte revisa la Convención en todos los casos. Por tanto, concluyen en esta ejecutoria que conforme al 1 constitucional, todos los derechos reconocidos, bla, 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 forman parte de un catálogo